Bueno, entonces, la clase pasada habíamos estado viendo cómo hacíamos para generar variables aleatorias. Ya habíamos visto cómo generar variables aleatorias con una distribución uniforme, normal y exponencial negativa. También vimos cómo determinar los intervalos de frecuencia, por ejemplo. ¿eh? Los valores de los intervalos de frecuencia y cómo calcular automáticamente el paso, o sea, el ancho de cada uno de esos intervalos de frecuencia, que lo calculábamos como el valor máximo de la distribución menos el valor mínimo dividido la cantidad de intervalos. Con esa información generamos esta tablita de acá, con un número de intervalos, ¿sí? Y a partir de ahí, usando la fórmula de frecuencia de Excel, podíamos determinar el número, la cantidad de números que caen dentro de cada intervalo. Ahora, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, una cosa que es muy útil determinar y que nos va a servir también para luego hacer la identificación de la distribución de probabilidad es determinar la frecuencia esperada de cada intervalo. Es decir, cuánto dice la teoría que debería haber en cada intervalo. En el caso de la distribución uniforme es bastante sencillo, porque en cada intervalo debería haber la misma cantidad de valores. Entonces, simplemente para calcular la frecuencia esperada, lo que hacemos es dividir el tamaño de la muestra en el número de intervalos. Nuestra muestra tenía 5.000 componentes, 5.000 elementos, 5.000 números. Por lo tanto, para 10 intervalos, la frecuencia esperada de cada intervalo va a ser de 500 elementos. ¿Cómo vamos a hacer eso en las otras distribuciones? Vamos a ver, por ejemplo, la distribución normal. Esta es la distribución normal que generamos la clase pasada. También después armamos la tabla de frecuencias para 10 intervalos, ¿sí? Y teníamos los valores, que nosotros ya los conocemos, de media y de desviación estándar. ¿Cómo hacemos entonces para calcular la frecuencia esperada? Algo de esto habíamos comentado con ese dibujito bastante malo que había hecho en Paint. Acá estamos viendo entonces en Paint, nos mudamos a Paint, la distribución de frecuencias de nuestra distribución. La frecuencia esperada debería ser una cosa como esta. Debería ser una curva más o menos como esta. Esa es la teórica, la curva teórica. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es la frecuencia esperada para cada intervalo? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el límite superior del intervalo, en este caso está acá, vamos a tomar el límite superior del intervalo y vamos a ver cuánto vale toda esta área que hemos dibujado acá. ¿Sí? Y luego vamos a tomar el límite inferior del intervalo y vamos a calcular también cuánta es el área que queda aquí. Si nosotros restamos esas dos áreas, el resultado va a ser esto de acá, que es justamente
la frecuencia esperada, bien digo, en ese intervalo. Bien, ¿cómo hacemos eso en Excel? Vamos a hacer esto así. Vamos a escribir acá distribución normal. Distribución normal. Dijimos que tenemos que restar el límite superior menos el límite inferior en cada intervalo. Entonces, escribimos acá el límite superior, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación estándar, punto y coma, y ahora el último parámetro que nos pide la fórmula esta de Excel es ver si nos devuelve el valor acumulado o solamente la función de probabilidad bruta. La diferencia es, si nosotros le pedimos la acumulada, nos devuelve el valor del área bajo la curva esa que habíamos dibujado recién. ¿Sí? Nos devuelve el área. Si nosotros le pedimos solamente la función de probabilidad bruta, lo que nos va a devolver es qué probabilidad hay de que salga este número, menos 16,6327. Por lo tanto, aquí hay que escribir verdadero. ¿Sí? Esto nos devuelve el área bajo la curva hasta el límite superior. A esto hay que restarle ahora lo mismo, distribución normal, pero ahora desde el límite inferior, con la misma media, la misma desviación estándar y también acumulando. Y a esto ahora hay que hacerle una cosa más. Estas fórmulas de distribución normal tienen como, están, la palabra no es estandarizada, están normalizadas. Ahí está, normalizadas. Por lo tanto, el área bajo la curva da 1. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos que el área bajo la curva total de 5.000. O 4.999, como en este caso, pero de un número de este tipo. Entonces, a todo esto, a toda esta función, la vamos a tener que multiplicar, por el tamaño de la muestra. Lo arrastramos hasta abajo y vemos que estos dos números son muy parecidos. Tienen que quedar más o menos iguales. Por supuesto, por más que acá dijera 5.000, en la esperada, en este tipo de distribución nunca vamos a llegar al valor exacto. ¿Por qué? Porque en las colas, de la distribución, digamos, los intervalos que seguirían para acá y los que seguirían para abajo, sigue habiendo valores. ¿Sí? Estas son distribuciones que se deberían integrar desde menos infinito hasta infinito. Y por último, vamos a hacer lo mismo con la distribución exponencial negativa. Es el mismo procedimiento, entonces esto es distribución exponencial negativa. De nuevo, límite superior, valor de lambda, perdón, G12, valor de lambda, y acá verdadero, menos distribución exponencial negativa, el valor mínimo del intervalo, punto y coma, lambda, verdadero, para que devuelva la acumulada,
Y a todo esto, lo tenemos que multiplicar por el tamaño de la muestra. Contar. Esto es exponencial. Ahora hacemos para abajo. Y de nuevo, tenemos entonces ahora las frecuencias esperadas, donde la suma de todos los intervalos da alrededor del tamaño de la muestra. Si nosotros no hubiéramos multiplicado por el tamaño de la muestra, esta área, el área total, daría 1. Y por lo tanto, no podríamos comparar la frecuencia absoluta con la frecuencia esperada. Bueno, esto lo vamos a usar después para practicar las pruebas de bondad.